Buenos días, jóvenes. Les voy a desarrollar en esta ocasión la clase 1.4. Esta clase lleva por nombre función lineal. El problema de esta clase dice así: determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Y tenemos dos situaciones. Voy a trabajar la primera situación por cuestiones de espacio, luego voy a copiar el segundo problema. La primera situación dice así: una candela de 140 milímetros, se abrevia de largo, se enciende y se acorta 4 milímetros por minuto transcurrido. Tomando como Y la longitud de la candela después de X minutos de encenderla, expresa Y en función de X. Esto es lo que nos piden, expresar Y en función de X. Bien, la información que nos dan es bastante general. Entonces lo que vamos a hacer es la sugerencia que les dije la vez pasada, que necesitamos una tablita de datos para poder comprender el problema. Voy a hacer una tablita de datos para este tipo de ejercicios. Voy a hacer lo siguiente. Nos dice el problema que representemos tomando como Y la longitud de la candela. Entonces, después de X minutos, nos está dando longitud y tiempo. Voy a representar Y acá como longitud en milímetros. Y acá abajo voy a poner el tiempo en minutos. ¿De acuerdo? Bien, voy a escribir algunos datos acá. Voy a poner algunos valores que nos va a permitir comprender el problema. Bien, el problema nos dice que la candela mide 140 milímetros. 140 milímetros. Y en ese momento no está encendida y por lo tanto su tiempo transcurrido es 0. Cuando el tiempo es 0, la candela mide inicialmente 140 milímetros. Aquí tenemos dibujada una candela que supongamos que acabamos de encenderla. Transcurrido un minuto, nos dice que por cada minuto transcurrido la candela se acorta 4 milímetros. Medía 140, entonces va a medir 136 milímetros. Cuando transcurran 2 minutos, pues la candela habrá disminuido otros 4 milímetros. 136 menos 4 es 132. Cuando transcurra otro minuto, es decir, a los 3 minutos, la candela tiene que medir 128 milímetros. Cada minuto que pasa disminuye en 4 milímetros. Y aquí hemos representado digamos X minutos. A los X minutos, ¿cuánto habrá disminuido? Porque X representa minutos. Bien, teniendo esa tabla, ya comprendemos un poco mejor de qué trata el problema. A medida que transcurre el tiempo, la longitud de la candela va disminuyendo, de tal manera que cada minuto disminuye en 4 milímetros. Ahí tenemos esos datos. Bien, vamos a hacer lo siguiente para expresar Y en función de X. Fíjate, vamos a hacer un pequeño truco numérico para comprender cómo se relacionan estas variables. Veamos, cuando el tiempo es 0 minutos, la longitud es de 140. Voy a escribir aquí longitud. Longitud va a ser igual. Fíjate, cuando el tiempo es 0, la longitud es 140. ¿De acuerdo? Cuando el tiempo es 1 minuto, tenemos lo siguiente. Ha disminuido la longitud en 4 milímetros. Tenemos 140 menos 4. Cuando el tiempo es 2 minutos, tenemos 140. ¿Sí? Tenemos 140 menos 4 por 2. ¿Sí? 4 por 2, 8. 140 menos 8. Y cuando el tiempo es 3 minutos, tenemos 140 menos 4 por 3. ¿Sí? Aquí tenemos 4, 4 por 2, 4 por 3. De la otra manera podríamos decir 4 por 1. ¿Sí? 4 por 1. Voy a pintar estos numeritos que nos interesan, 4 por 1. Aquí 4 por 2, 4 por 3. Bien, ¿aquí cuánto sería? Pues aquí sería 140 menos, voy a escribir este 140 un poco atrás, 140 menos 4 por, ¿cuánto sería? Pues 4 por 0. ¿Sí? 4 por 0 da 0, 140 menos 0, pues da 140 el valor. 140 menos 4 por 1, 4 por 1 es 4, 140 menos 4, 136. 140 menos 4 por 2, 4 por 2 es 8, 140 menos 8, 132. 140 menos 4 por 3, 4 por 3 es 12, 140 menos 12, 128.
donde se puede observar que los números que están en rojo representan el tiempo. Por lo tanto, podríamos decir también, pues que a los X minutos, voy a borrar esto de acá, vamos a ocupar este espacio, podríamos decir que a los X minutos, ¿sí? X minutos, pues tendríamos una longitud de 140 menos 4 por X, ¿sí? A los X minutos, ¿sí? 140 menos 4 por X, porque X representa el tiempo, ¿sí? Y es igual a esto, Y es igual a esto, Y es igual a cada uno de esos valores. Pero cuando el tiempo es 0, cuando el tiempo es 1, cuando el tiempo es 2 y cuando el tiempo es X, tenemos esta expresión. Por lo tanto, Y es igual a 140 menos 4X. Y ahí tenemos Y en función de X. Si te fijas, tenemos Y en función de X. Ordenemos esa ecuación. Y es igual, voy a poner primero X, menos 4X más 140. Y aquí tenemos la expresión que andamos buscando. Expresar Y en función de X. Esta ecuación pues nos relaciona la variable Y con la variable X. Para cualquier X podemos encontrar el valor de Y. Por ejemplo, si X vale 0, 0 por menos 4 esto da 0. Y vale 140. Cuando X vale 0, Y vale 140. Si X vale, por ejemplo, 3. 3 por menos 4, esto da menos 12. 140 menos 12, eso resulta 128. Así que esta ecuación nos relaciona los valores de X y Y. Y la ecuación nos queda de esta forma. Si esta ecuación se compara con la expresión, comparando con la expresión Y es igual a X más B, bueno, que esa es la forma de una función lineal, tenemos que A es igual, en este caso A es igual a menos 4. Y B es igual, B tenemos que es igual a 140. Por lo tanto, esta es una función lineal, que significa que si se grafica nos va a dar una línea recta. Una línea recta que, por cierto, en este caso no pasa por el origen. ¿Por qué no pasa por el origen? Porque no es una relación directamente proporcional. Va a haber un punto de corte que va a ser en el punto 0,140. Cuando X vale 0, Y toma el valor de 140. La gráfica va a ser cortada en el eje vertical en el punto 0,140. Bien, pero eso más adelante lo vamos a ver cuando estemos graficando. Bien, y esta es la respuesta entonces que andaban buscando. Aquí tenemos Y en función de X. ¿De acuerdo? Vamos a resolver el ejercicio número 2. Bien, aquí tenemos el problema número 2. Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con Y el salario que Carlos recibe al vender X carros. Expresa Y en función de X. Este problema lo vamos a resolver de igual manera haciendo una tablita de datos. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner una tabla de datos, así. Le voy a poner Y, que representa salario que recibe Carlos por carro vendido. Entonces, Y representa salario. Y X representa, X representa carros. X representa carros vendidos. De tal manera que si Carlos vende un carro, recibe $200. ¿De acuerdo? Si vende 2 carros, recibe $400. Tenemos $400. Si vende 3 carros, recibe $600. Y si vende 4 carros, va a recibir $800. Y así sigue. ¿De acuerdo? Observamos que si se duplica el número de carros, también se duplica el salario. Si se triplica el número de carros, se triplica el salario. Se cuadriplica el número de carros, se cuadriplica el salario. Vamos a verificar si es una relación directamente proporcional. Para que sea una relación directamente proporcional, se debe cumplir que si dividimos Y entre X, nos tiene que dar un valor constante. Veamos si es cierto.
200, que es el valor de y, entre el valor de x. 200 entre 1, eso da 200. Le voy a quitar el signo de dólar. 400 entre 2 da 200. ¿Sí? Tenemos 600 entre 3, eso da 200. Y 800 entre 4, 200. Si hacemos la división de y entre x, resulta un valor constante. Eso significa que si dividimos, veamos, si dividimos y entre x, obtenemos 200. Si pasamos x a multiplicar con 200, tenemos y es igual 200x. Y ahí tenemos la ecuación que andamos buscando. Tenemos expresado y en función de x. Aquí tenemos el número de carros. Si se vende un carro, pues se obtiene 200 de salario. Si se venden 2 carros, 2 por 200, 400. Si se venden 5 carros, 5 por 200, da 1000. ¿Sí? Con esa expresión podemos encontrar el salario en función de la cantidad de carros. ¿De acuerdo? Bien, al comparar esa ecuación con la expresión y es igual a x más b, observamos que a, ¿cuánto tiene que valer? Pues a vale 200, que es el coeficiente de x. A es el coeficiente de x. El coeficiente de x es 200, por lo tanto a es igual a 200. ¿Y cuánto vale b? Como no aparece número, b vale 0. Ese es el valor de b. Entonces, esta función cumple la condición para ser una función lineal. Significa que al graficarlo resulta una línea recta. Y en este caso una línea recta que pasa por el punto 0,0, porque es una relación directamente proporcional. Bien, esos son los dos problemas que nos plantea este tema. Yo creo que estamos listos ya para resolver los ejercicios correspondientes. Un saludo para ustedes, jóvenes.